Bueno, pues es sobre la transición española, ¿vale? A ver, ¿cómo vivió usted el momento de la muerte de Franco? ¿Qué sentía? ¿Incertidumbre, miedo, los sentimientos que podía aflorar? El momento de la muerte de Franco, la verdad es que lo viví con una cierta dosis de comicidad, porque llevábamos aproximadamente 3 meses con el parte habitual de los médicos en cuestión y siempre estábamos, pero todavía vive, pero todavía vive, todavía vive. Y después lo vivimos, por un lado, con alegría, por lo menos en el grupo en el que yo estaba y en el que pertenecía, con mucha alegría, y por otra parte, también es cierto que lo vivimos de una manera, digamos, que muy especialmente política, porque se trataba de hacer coincidir, estamos convencidos que se murió antes y tenían que hacer coincidir con el 20 de noviembre, para en un acto solo, en años posteriores, como sí ocurrió, cargarse de golpe la subida al Valle de los Caídos de José Antonio Primo de Rivera, que muere ese mismo día, y nosotros estamos convencidos de que murió 2 o 3 días antes, y entonces prorrogaron esto. Ahora, la emoción, el sentimiento de absoluta alegría, de hecho hubo champán por todos los lados. Muy bien. ¿Qué papel cree que jugó el rey Juan Carlos en la transición española? Vamos a ver, yo creo que el rey Juan Carlos no está legitimado para ser rey, ¿no? Esa es la primera. Al rey Juan Carlos, como soberano y como, digamos, jefe del Estado español, llega a él una decisión del dictador, que tampoco estaba legitimado para ser jefe del Estado. Y otra cosa es que después su padre, el conde de Barcelona, pues abdique sus derechos dinásticos, si es que los tuviera también, que es cuestionable, en su hijo Juan Carlos. Pero el papel de Juan Carlos en la transición española está eso todavía en fase polémica, no está en fase académica. Objetivamente hay mucho que hablar de eso porque tiene mucha relación con el intento de golpe de Estado de Tejero. Tras la dimisión de Arias Navarro, Adolfo Suárez llega al poder. ¿Cómo fue ese gobierno en líneas generales? El gobierno de Adolfo Suárez yo creo que es el hombre que pasará a la historia, y los libros de historia en el futuro hablarán muy bien de él, porque es el hombre que sí consigue organizar lo que es la transición democrática. Hay cosas que no mucha gente sabe, pero son absolutamente ciertas. Adolfo Suárez provenía de un ministerio que desapareció, que era Secretaría General del Movimiento, en donde él estaba desmantelando el antiguo régimen de Franco, lo que representaba a Arias Navarro, y posiblemente hasta los conserjes que estaban allí dentro lo tuviesen medio amenazado, porque los conserjes, vieja guardia de Franco, falanges juveniles, podrían amenazarle con pegar un tiro en la nuca o un tiro en la cabeza. De hecho, su jefe de gabinete, Francisco Sánchez García, se quejaba de esto. Entonces, ¿cómo vivió el gobierno de Adolfo Suárez? Como de transición, intento de hacer creíble la incipiente democracia en el exterior, a la vez intentando que en el interior de España pues no hubiera problemas como los que más tarde empezó a haber con otros intentos anteriores, ¿no? La Operación Galaxia, etcétera, etcétera, muy complicado. Ahora, la figura de Adolfo Suárez creo que es absolutamente respetable. Y del teniente general Guti. Muchos teóricos afirman, ¿no?, que el principal fruto político de la transición es la Constitución. ¿Debe sorprender la forma en la que algunos satanizan su reforma? Bueno, yo niego que el principal fruto de la transición fuera la Constitución. Yo creo que el principal fruto de la transición fue la legalización del Partido Comunista y del Partido Socialista. Y el segundo, digamos, sería que ellos se pusieran de acuerdo para crear una Constitución que en principio pudiese contentar a todos. Pero es una Constitución, lógicamente, que se gana gracias a bajar la edad, la edad de derecho al voto a los 18 años, que estaba a 21. Si se deja a la gente con 21 años, aquí no sale la Constitución, estoy probablemente convencido de eso. Si hubiera voto popular, hubiera dicho que no. Ahora los jóvenes se incorporaron ahí muy bien. Y fundamentalmente, en aquel entonces, movido por las fuerzas que sí querían la Constitución, que eran las fuerzas de izquierdas. Porque por aquel entonces el movimiento de asociación vecinal, que lo controlaba el Partido Comunista, era tan sumamente grande que todos los jóvenes fueron a votarlo. Los viejos hubieran dicho que no, porque los viejos ni eran monárquicos, ni monárquicos, ni republicanos, eran franquistas. Digan lo que digan de esa Constitución. ¿Cuál es el recuerdo más... votó en las elecciones del 15 de junio de 1977. Cuéntenos cómo vivió esa jornada electoral. Yo no podía votar allí, yo no tenía la edad prácticamente todavía en el 77. Yo, date cuenta que yo llegué a Madrid a estudiar con 16 años, entonces en aquel momento no. De hecho, yo de todas maneras me hubiera abstenido, porque no creía ya en la democracia que venía. Como sigo sin creer en ella.
¿Cuál es el recuerdo más importante que ha tenido de este periodo y que pueda describírnoslo? Quizás el nivel de intimidad con determinados amigos para luchar por la democracia en aquel momento. Los amigos de entonces, algunos ya han fallecido, pero los amigos de entonces sí que es verdad que los mantengo y nos recordamos aquello, y a veces con cierta tristeza, ¿no? Porque nos hemos hecho ya más mayores, lógicamente, y porque lo que tenemos no es por lo que luchamos. Pero sí que es verdad que aquel fue un momento pues de ilusión, de esperanza, en donde creíamos que se podían establecer ciertas cosas desde el punto de vista de la izquierda, hasta que llegó el año 82 y vimos que Manuel Vicens escribió en El País aquello de Felipe González ha pasado por Estados Unidos, y entonces los señores liberales le han dado el visto bueno para el gobierno, y a partir de ahí ya subimos que en la izquierda no tenía nada que rascar. Como encima yo militaba en el PC, quiero decir que el Partido Socialista siempre ha sido un enemigo nuestro tradicional y sigue siéndolo cada vez más. Por lo tanto, mucha esperanza, pero después el principio de realidad se impone y pasa lo que pasa. Por ejemplo, ¿qué recuerda el golpe de Estado del 23F y de Tejero? Lo que recuerdo, yo estaba en una merienda en Alcalá de Henares y el general de la brigada paracaidista, habíamos pasado unas pruebas físicas a algunos soldados, nos han invitado a una merienda porque a los profes de educación física nos pidieron que hiciéramos esto. Se levantó, cortó la merienda, empezó a llegar policía militar, se llevaron a todo el mundo, la calle empezó mal, y lo que recuerdo es ir a ciertos lugares, coger archivos, quemarlos y esconderlos, porque tenemos muchísimo miedo a grupos paramilitares en caso de que el golpe triunfara. Eso es lo que recuerdo, intentar escapar por algún lado, para saber dónde podíamos estar, porque nos recordaba otras épocas que no queríamos volver a revivir. ¿El papel de la mujer en la transición, cómo se desarrollaba? Complicado de responder. ¿Qué mujer? Porque España es que la mujer no es no es un grupo homogéneo. Si hablamos de mi madre, que entonces, y mi abuela, que vivían entonces, pues esa mujer que no ha ido a la facultad, pues ¿qué papel? Pues es muy complicado en 5 o 7 años cambiar 20 siglos de historia. Y las jóvenes, quizás, con esa pasión juvenil que se tiene, pues muy posiblemente lideradas por Lidia Falcón entonces, que sí tenía mucha fuerza y tal, pues se iban prácticamente al otro lado. Era complicado. Un momento de lucha muy polémico, contradictorio en algunas cosas. Parece que la guerra se hacía contra los hombres, pero sin embargo, si te das cuenta, la mujer se ha incorporado a un modelo de producción igual que el de los hombres, reproduce sus propios esquemas, y aquí no ha cambiado nada. O sea que yo me cuestiono muchas cosas en ese sentido. ¿Qué opina de la ley de memoria histórica? No tenía que haberse aprobado. ¿Para qué se aplique como se está aplicando? La reconciliación nacional es una cosa, y el escarbar para que volvamos a tener problemas, pues es otra. Ahora, desde luego debería haberla. Quiero decir que está muy bien que no nos olvidemos de lo que ha pasado, pero también es verdad que a veces, depende cómo se haga el escarbar, puede traer problemas. A lo mejor no es muy conveniente políticamente, y eso no quita que sea justo que se haga, pero a lo mejor. ¿Qué destaca como lo más positivo de la transición y lo más negativo que pueda contarnos? Es más positivo el derecho a voto, es evidente, ¿no? Universal, el sufragio universal es algo que tiene que estar ahí, no se podría entender una democracia de otra manera. Y lo más negativo, ya lo dijo el viejo profesor, don Enrique, como no podemos hacer otra cosa, pero hay votos de calidad y votos que no son de calidad, ¿no? En base a la formación, ¿no? Pero claro, no podemos hacer un planteamiento de sufragio censitario. Por lo tanto, eso quizás sería lo más negativo. Mi tía votaba a Adolfo Suárez y mi madre votaba a Felipe González, y la pelea era quién era más guapo de los dos. Fíjate la calidad del voto, y esto era extensible a muchísima más gente. Pero claro, no teníamos tradición democrática tampoco, ni formación, Bueno, en función de la ideología política de su familia o la suya, ¿cómo afectan los cambios políticos directamente a su entorno familiar? Yo soy un caso un tanto especial. Mi abuelo paterno fue comunista, perdió la guerra, le conmutaron la pena de muerte por el destierro, y mi padre, siguiendo el suyo, lógicamente cayó en mi pueblo y se casó con la hija pequeña de un falangista, con la hermana pequeña de un falangista. El matrimonio duró, lo que tuvieron 3 hijos, y uno tuvo que exiliarse y la otra se quedó. Mi padre ha fallecido. ¿Que cómo ha afectado? No ha afectado de ninguna manera, realmente una tendencia natural. Los cariños están con la familia de mi madre,
los cariños, el afecto, y después las situaciones políticas están más por la vía de mi padre y mi abuelo. En cuanto a la economía familiar, ¿mejoró o empeoró en la Pues hemos sido muy pobres toda la vida, y lo que hemos conseguido es a base de becas notables de media en junio y a través del estudio y el esfuerzo personal. En otro régimen, posiblemente, donde la compensación de las desigualdades, por vía económica me refiero, si funcionara de otra manera, a lo mejor el esfuerzo hubiera tenido que ser menor. En este caso ha sido grande, pero vamos, me siento muy satisfecho porque lo que tengo no lo he ganado. Lo que tengo, no económicamente, porque lo que tengo es muy normalito, soy una clase media baja, pero no debo nada. Tengo mi casa pagada, coche pagado, contribuyo a Hacienda escrupulosamente, soy un funcionario, pero sí me siento satisfecho de ver a mi madre satisfecha, por ejemplo. ¿Notó usted especialmente los cambios en cuanto a la influencia de la religión en la sociedad a lo largo de estos años? Niego que haya habido un cambio, y creo que volvemos al planteamiento anterior a Franco y anterior a la propia República. Estamos ahora mismo controlados por la Iglesia Católica, no va a desaparecer. Y cuando tiene mayorías absolutas del estilo las que tenemos ahora, colocados en todos los sitios, desde Bono hasta Esperanza Aguirre, yo creo que se acabará el Partido Popular, se acabará el Partido Socialista y se acabará Izquierda Unida, y la diplomacia vaticana seguirá siendo ahí, con sus conciertos y con sus concordatos y con sus cosas. No ha habido ningún cambio desde el punto de vista. 21 siglos no se quitan en 30 años. El subconsciente del pueblo está ahí. A la chica que sale con muchos chicos se le sigue llamando puta, eso lo hicieron ellos. La propiedad de las cosas sentimentales, el concepto del bien y del mal, la religión está presente, aunque sea para criticarla, en todos los actos de la vida de todos. ¿Y en cuanto al cambio de mentalidad de los españoles? Con respecto a la religión, sí. Yo creo que no ha habido ninguno. En España somos muy radicales y muy extremistas. O estamos con o estamos en contra. Con lo cual estamos aceptando él, pero para la lucha, ¿no? Te quiero decir, estamos siempre igual. O religioso a muerte o en contra de la religión a muerte. No hay ni un momento de tranquilidad. Entonces, por eso te digo que yo no veo. Tanto para luchar como para aceptar, siempre está impuesta. Entonces... Y en líneas generales, ya para concluir, ¿cree que se llevó bien a cabo la transición, lo que es a nivel global? La historia juzgará. Yo creo que no estamos todavía en el momento de poder hacer un análisis objetivo de eso, pero mi opinión personal es que dentro de lo que era posible en el momento, porque hay que situar esto en su momento, creo que sí, que se llevó como se... Era muy complicado unar todas las partes, que nos aceptaran a nivel internacional, que en el consorcio de naciones dijeran, bueno, España es un país democrático, entonces, pues, de un lado, del otro. Date cuenta que Latinoamérica estaba controlada en aquel momento por dictaduras. Al entierro de Franco vino Pinochet, no nos podemos olvidar de eso. Argentina estaba con Videla, y era muy complicado. Había que aunar, que no se enfadara mucho el Papa y los intereses católicos, el tema de la sucesión a la jefatura del Estado, a pesar de la ley de referéndum aquella. Por otro lado, que si el Partido Comunista abandonaba la vía republicana, no. Era muy complicado. Y ese fue, yo creo, un gran mérito de lo que representaba Adolfo Suárez. Entonces, dentro de lo posible, se hizo lo mejor que se pudo. Yo creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.